ver, ¿quién me puede contestar la pregunta de la tarea? Lea la pregunta primero, después me dice la respuesta. ¿Se puede leer? Sí, lea la pregunta y lea la respuesta si no quiere ser creativo. Describa el gobierno congregacional y explique qué significa. ¿Qué significa democracia y autonomía? El gobierno congregacional de la iglesia no existe poder externo que pueda dictar la acción de la iglesia local. Dos conceptos son básicos, que son la democracia y la autonomía, que quiere decir que cada miembro de la congregación local tiene voz en sus asuntos. Son miembros individuales que poseen autoridad. Esta autoridad no es la prerrogativa de un único individuo o de un grupo selecto. La democracia en el sistema congregacional en que la decisión dentro de la asociación interespecial se lleva a cabo mediante representantes. Las principales denominaciones de gobierno congregacional están los bautistas y la mayoría de los grupos liberales. Se cree que ¿La mayoría de los grupos qué? Repite eso. La mayoría de los grupos son los luteranos y los bautistas. Se cree que son Calvinista. No, digo, ella no está leyendo el libro. Está leyendo la respuesta que ella hizo a la tarea. La mayoría de los grupos son los bautistas y los luteranos, que se cree que el principio de autonomía refleja la posición básica del gobierno de la iglesia en el Nuevo Testamento. Ok. Déjame ver un momentito. Porque ahí... ¿Ahí dice qué? Aquí en el libro de las principales denominaciones que practican la forma de gobierno congregacional están los bautistas, los bautistas, los congregacionalistas y la mayoría de los grupos luteranos. Eso es lo que dice aquí. Yo no hice la tarea, pero yo leí el libro, no puede. Como que yo oí aquí también decía algo de calvinista. No, eso lo dijo... Pero ¿qué sale? ¿De calvinismo? Esta parte no sale. Usted copió textualmente la respuesta y la puso ahí y como estaba en el libro. No, yo estoy poniendo según el párrafo de pedido hoja o otra hoja. Pero la idea no es coger todo lo que dice el libro y ponerlo ahí, sino más o menos coger la idea del libro, escribirla con sus palabras y si quiere puede ir a otro libro para que no sea textualmente igual. Pastor, yo no escribo mucho porque como dice que tiene que ser 2 párrafos, entonces... Sí, no tiene que ser muy... Pero no párrafo, no. Un párrafo por cada pregunta. Sí. Ok. A ver, ¿usted quiere leer su pregunta? ¿Se respuesta? Dice, el papel de la iglesia. Describe el gobierno congregacional y explica qué significa democracia y autonomía. El gobierno congregacional es una de las terceras formas de gobierno local en una iglesia y hace que en él haya autoridad y orden. También resalta el papel del cristianismo o miembro individual en la iglesia. Tiene dos puntos básicos, que es la autonomía y la democracia. La autonomía dice que la congregación es independiente y se autogobierna, y la democracia quiere decir que cada miembro de la congregación local tiene voz en los asuntos de la iglesia. Ese es el gobierno congregacional. El otro es de... Ok, no, espérate, vamos a dar la oportunidad a otra cosa. La segunda pregunta, ¿cómo dice? La segunda. Ajá. Aquí el gobierno presbiteriano y el papel de nación. A ver, ¿usted lo escribió? Sí. Ahí, A ver, diga. el gobierno presbiteriano pone el énfasis en el presbiterio, ¿no? Ajá. Un grupo anciano selecto, cuál es la autoridad en la iglesia y su raíz se viene de la sinagoga judía. Ajá. Entonces, el papel del presbiterio es dirigir y gobernar, ejecutando la autoridad, en este caso por razones de experiencia, ¿no?
personas que son ya adultas, ancianas. Se tiene en cuenta la edad, pero pues, también leí ahí que dice que por lo tanto la autoridad pertenece al cuerpo electo, es decir, a ese grupo presbiteriano, es decir, lo que son los presbiterios, ¿no? Y no al oficio o a los que lo ocupan. Es decir, que la última palabra no es, quiero decir, fue lo que entendí, que lo tienen ellos, no como tal los feligreses están todos abajo. Entonces eso... Vamos estas imágenes representan los tipos de gobierno. Por ejemplo, hablamos del gobierno congregacional. El gobierno congregacional, que lo leyeron dos hermanos, está simbolizado con este triángulo. La congregación aquí, que es la que decide, la democracia, la congregación, etcétera, etcétera. Presbiteriano con esta meseta, un comité que se le puede llamar muchos nombres: board, comité, ancianos. Los reformados, que no son los presbiterianos, le llaman consistorio, que es lo mismo, pero le llaman consistorio. Es decir, es un comité que está compuesto por ancianos y por el pastor. Sería el mismo tipo de gobierno. Sí, sí. Los reformados y los presbiterianos prácticamente es lo mismo. Ahora, el nombre reformado se ha estirado mucho. Entonces hay bautistas que se llaman bautistas reformados, pero no tiene nada que ver con eso. Y el gobierno de ellos sería... El gobierno de los bautistas reformados sigue siendo congregacional. Hasta donde yo sé, pueden haber algunos que hayan cambiado, pero es decir, el gobierno congregacional no tiene, el gobierno no tiene nada que ver con los bautistas reformados. En la mayoría de los casos, conozco una iglesia que es bautista reformada allá en New Jersey y creo que tienen este gobierno así, tipo presbiteriano. Pero conozco aquí varios personas bautistas reformados y no tienen este gobierno, lo siguen igual congregacional. Okay. Entonces, esta imagen nos da la impresión del gobierno presbiteriano. Esta imagen nos da la impresión del gobierno ¿qué? Congregacional. Una pregunta, y aquí abajo, ¿quién está? El pastor. Supuestamente. Ven, un momentico, el pastor de aquí también, porque el pastor es congregación también. Así que el pastor puede votar en la asamblea. Entonces también está aquí. Pero es el mismo, y este sería la próxima pregunta. Bueno, alguien quiero que me conteste con la misma pregunta otra vez. Gobierno presbiteriano y el papel del anciano. Vamos a dar la oportunidad a otro. A ver. Bueno, a ver si me acuerdo, es que no le escribí. Usted lo dijo muy bien, ¿ok? O sea, el presbiteriano dice que el gobierno se basa, está basado en, es decir, cae sobre una figura, sobre una posición, ¿verdad? Que le llamamos el presbítero, ¿verdad? O sea, que a diferencia de los otros, tiene que haber una comisión que gobierna, que es lo que le llaman los ancianos o presbíteros. El anciano viene siendo la figura central del gobierno, de este tipo de gobierno. Él, hasta cierto punto, representa a todos los creyentes. ¿Quién? El anciano. Okay. O sea, el que es parte de la comisión, digamos, de ancianos, ¿verdad? Él representa a los otros restos de creyentes y ellos toman las decisiones, ¿verdad? Cuando hacen ciertas reuniones donde tienen que tomar decisiones sobre lo que están gobernando la iglesia. Sí. Entonces el anciano viene a jugar un papel importante porque él es el que representa, digamos, a los creyentes, y por eso que se unen en una comisión de ancianos. Okay. El anciano, muy importante este punto, porque a veces puede cambiar el nombre y se puede, por ejemplo, porque está el anciano gobernante y está el anciano predicador.
la palabra, o pastor. Y está es decir, ellos tienen varios nombres para los ancianos. Sí, Ahora, en el gobierno presbiteriano hay un anciano que es el anciano pastor, o el pastor anciano, como se llama, que prácticamente es el que controla la iglesia. Es decir, esa persona tiene la autoridad completa en la iglesia. En otras palabras, él tiene más poder que el grupo de la asamblea, del board. Ajá, tiene mucho más poder que todos ellos. ahí es donde pastor. Y eso es muy importante entender eso que Ese tipo de congregación, o sea, también se dividen, ¿verdad?, en diferentes niveles es decir, de ancianos, que son llamados obispos también, ¿verdad? Entonces ahí donde vemos, aunque por los ejemplo, presbiterianos lo llaman obispo. ajá, claro, pero por ejemplo Los metodistas sí. los metodistas sí. Esos son parte de ese gobierno ahora. Vale, ¿no? Episcopal, el gobierno episcopal. Ese es el Y otro también yo grupo. leí que en el caso de los presbiterianos, ellos coinciden en que pastor, obispo, anciano, todo eso en la Biblia se refería como decir una sola persona, los ancianos. Y por eso es que ellos no comparten el criterio del gobierno episcopal, sino ese porque ellos piensan que al final se estaba refiriendo a la misma persona. Okay. La raíz del gobierno presbiteriano, ¿de dónde? Calvinista. No, ¿de dónde es seguro? De la sinagoga judía. Es decir, según Calvino, la iglesia comienza dentro de la sinagoga, y dentro de la sinagoga había un grupo de ancianos gobernantes, y que ese modelo se pasó a la iglesia, según la opinión de Calvino. Y por eso el modelo de ancianos gobernantes. Ok, vamos a... Inclusive en griego la palabra presbítero significa literalmente anciano. Ajá, presbítero, ajá. Y se basa en la Biblia, donde los ancianos sabios gobernaron la iglesia de Dios. Ok, vamos al gobierno, ¿cuál sería este? Episcopal. Episcopal. A ver, ¿alguien me puede leer qué cosa es el gobierno episcopal? Que viene de gobernanza del Papa. Católico y metodista. Alguien me lee lo que es episcopal. Tienen tienen una personalidad representativa, por ejemplo, en la Iglesia Católica viene siendo el Papa, y este Papa está por encima de los obispos, de los cardenales y de los curas civiles. Estas personas ya no pueden tener un criterio que lo que diga el Papa es ley para las demás personas. De hecho, Pero solamente ese gobierno es de la Iglesia Católica. no. De la anglicana, A ver, ¿quién más tiene ese gobierno? la iglesia anglicana. Vamos a dejarlo hablar, hermano. Los metodistas tienen un régimen muy parecido al de estas personas, al de los católicos. ¿Quién? Los metodistas Okay. tienen tienen una asamblea, pero tienen incluso creo que también le llaman hasta obispo. Y ese hombre lo que diga, de hecho, él puede decir, tú no vas a... ¿Ustedes saben de dónde vino el metodismo? ¿De qué iglesia sale el metodismo? De Inglaterra. De los reformistas también. presbiterianos. De otros reformistas que no es. ¿Alguien dijo algo de Inglaterra por ahí? Anglicana. Anglicana. Entonces la iglesia anglicana también tiene el gobierno episcopal. Sí, exacto, hablamos de eso, que era la reina, era la... Lo que no es el papa, sino que es la reina, o el rey. O el rey. El que esté de turno, ¿no? Sí. Es la cabeza de la iglesia. Pero todo va hacia una cabeza. Ajá. Sí, hermano. Y que yo con relación a eso estuve leyendo que lo que se diferencia, todos al final tienen el gobierno episcopal, lo que se diferencia es el nivel de estructura. Que la iglesia católica es la que más estructurado lo tiene, están los anglicanos y los metodistas, pero los tres tienen el mismo. Sí, algunos no llaman los mismos nombres, ¿no? Tenemos otras figuras aquí para mirar la idea. Ok. Vamos a tener un momentito de oración. ¿Alguien nos quiere dirigir en oración? Por favor. Voy a atrás, por aquí. Bendito Padre, en estas alturas te damos infinitas gracias, Señor, porque estamos reunidos para aprender de ti, Señor, para saber que nos dejaste, para que nosotros podamos andar en tu verdad, Dios mío.
Dios mío, te pedimos que envíes inteligencia a lo alto, claridad en nuestros corazones, en nuestras mentes, y que podamos ser fieles oidores y poder pasar esta información a todos aquellos que nos pregunten por el Señor. Haznos sabios tu palabra. Te lo pedimos y te lo agradecemos. En el dulce de Jesucristo amado. Amén, amén y amén. Ustedes saben que los metodistas en Chile son famosos. Ahora me recordó cuando mi hermano dijo amén, amén, amén. Porque ellos dicen amén, amén y amén. Ellos son famosos por eso. Porque ellos dicen porque es amén por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero déjenme decirle, tremendo poder que tiene la iglesia metodista en Chile. Cuando usted pueda, pongan ahí en YouTube o algo, ponga iglesia metodista en Chile. Oigan, tiene más poder que la iglesia católica casi. Wow, cosa increíble. A donde van los presidentes y todo es a la iglesia metodista. Y son, en un edificio yo vi, habían como cerca de 50,000 personas. Wow. O sea, pero me acordé porque dicen amén, amén, amén. y la razón que dicen eso es porque, en una ocasión, porque son medio carismáticos, son como medio pentecostales, es porque dice que un pastor que estaba ahí tuvo una visión, donde Dios le dijo que tenía que decir amén, amén, amén. Wow. Y entonces empezó así, y hasta el día de hoy están haciendo eso. Ok, hermanos, les voy a dar esta contenido que viene con la clase de hoy. Si me dan la tarea, la ponen aquí en la mesa o la pasan para ustedes, hermanos, pasen para atrás. Por aquí, igual, pasen para atrás. A ver, su tarea va a estar. Aquí tenemos, vamos para allá, vamos para allá. No, donde hay otro lugar. Yo no tenía aquí uno. 26, así que ellos tienen un gobierno mezclado Acá ya está. entre lo que es Y lo que cristiano, de la los cuerpos sí están aparte. la casa personal y Non-government. Los Quakers. Los Quakers es un movimiento carismático prácticamente parecido a los pentecostales, pero no son pentecostales. Pero los pentecostales son no gobiernos. No, los pentecostales tienen su gobierno parecido al presbiteriano y al congregacional. Ellos tienen un cuerpo, ellos tienen un comité ejecutivo. 1075 como presbiteriano. de la clase pasada. Ellos hoy, pero cuando ellos toman una decisión, la iglesia tiene que... Ahora. Igual Mira, allá en Cuba hay una iglesia que se llama Los Pinos Nuevos, que mucha gente han venido de ahí. Y los Pinos Nuevos son una mezcla de presbiterianos con congregacionales. Ellos tienen ellos llaman el comité ejecutivo en la iglesia, que viene siendo anciano. El comité ejecutivo es el que decide todo. Y está el pastor también. Y la congregación también toma el voto. Hoy en día, prácticamente muchas de esas iglesias han traído cosas del gobierno congregacional, porque se han dado cuenta que ha traído problemas. Por ejemplo, elegir un pastor. Puede haber un grupo, un comité que elija el pastor. Si la congregación no apoya, no va a durar mucho el pastor. Porque ahí el que paga el bill es la iglesia, no son los ancianos. ¿Verdad? Entonces, la iglesia no está contenta con la elección del board aquí, del comité de gobernación No está de acuerdo. La gente dice, no doy el diezmo. ¿Y qué va a pasar? ¿De acuerdo? Entonces, últimamente lo que están haciendo es que hacen partícipe a la congregación de esos votos importantes. ¿Sí, hermano? Es que no sé, me suena dudar a eso que usted dice. Al final,
yo creo que si la justificación para traer el modelo congregacional en la iglesia es esa, para mí, en mi modesta opinión, es secularizar al final la iglesia, porque si al final usted no reconoce que quien pone al pastor en la iglesia es Dios y no la congregación, entonces no entiendo hasta qué punto, y estoy tratando de no ser espiritual, pero es decir, la congregación no, yo sé que el modelo congregacional lo asume así, pero para mí el pastor no lo pone la congregación, el pastor lo pone Dios, y yo creo que al final la Biblia de lo que habla es de eso, es decir, yo no logro, a lo mejor usted hoy me lo va a desmenuzar, por decirlo de alguna manera, yo no logro ver un ejemplo claro en la Biblia de que el modelo congregacional haya funcionado, es decir, de que la congregación haya tomado una buena decisión, porque además al final lo que Dios puso por modelo a la congregación, por ejemplo, de los hijos de Israel, fue a Moisés, dirigido por Dios, es decir, la dirección de la iglesia era Dios, Moisés, y después Aarón y un grupo de sacerdotes que dirigían la congregación. Bueno, vamos a ver que nosotros hoy vamos a tocar varios de esos puntos y dónde se apoya en cada grupo, ¿entiendes? Lo interesante es que al final vamos a ver que hay apoyo para el gobierno congregacional y hay apoyo también para otros gobiernos. Lo que pasa es que la escritura no habla, no hay un manual donde te dice este es el gobierno que debe haber en la iglesia. Entonces uno está tomando datos de aquí y datos de allá y ve algunos modelos en la Biblia, pero no necesariamente, pero sí hay datos, vamos a ver, bíblicos para muchos de estos gobiernos. Uno no está diciendo que el otro no sirve, está diciendo que es un gobierno que se puede ver algunos versículos que respaldan a aquel gobierno y a otros que respaldan a él. Pero después viene lo que es la cuestión de que habla el autor ahí, como cuerpo de Cristo, los dones del Espíritu Santo, la disciplina que se hace congregacionalmente, que es una serie de cosas que apuntan hacia el gobierno. No, pastor. Sí, hermano. Pastor, para una, yo lo veo para algo bueno, por un pedacito bueno es que como se han levantado tantas iglesias y pastores que no se quieren regir, sino ellos hacer sus cosas independiente, entonces quieren de pronto enriquecerse, no, como nadie los gobierna, entonces ellos mismos hacen sus cosas. Entonces estos gobiernos es bueno en cuestión de que para la sanidad de la iglesia, ¿no? Para que haya... Claro, una persona que estudie un poquito, que va a una iglesia, la lógica le hace preguntarse eso, ¿entiendes? ¿Quién gobierna aquí? ¿Cómo se gobierna esta iglesia? Que después que usted pasó de la euforia, que se convirtió, que conoció a Cristo, pues viene la pregunta, un momento, ¿quién es el tesorero de esta iglesia? ¿Cómo se administran los fondos aquí? ¿Verdad? Entonces después tú encuentras que el que administra los fondos es el pastor, y el pastor es el que hace los cheques, y el pastor es un negocio, ¿qué cosa es? Él es el tesorero. Viene esa pregunta, el pastor es el tesorero, el presidente, todo, el secretario. Entonces, después de un tiempo, la gente empieza a hacer esas preguntas y hay que responder a eso. Ahora, todos los modelos tienen su cara, su parte débil. Todos los modelos tienen su parte fuerte. Y hay modelos que no son bíblicos en lo absoluto. Y vamos a ver varios modelos aquí. Vamos a empezar con el modelo episcopal, que más o menos, esta imagen aquí representa lo que es el gobierno episcopal. Se le llama episcopal precisamente por esta estructura. Este es el gobierno católico. Este es el gobierno anglicano, de cierta forma, y este es el gobierno metodista, de cierta forma. ¿Okay? Está aquí, sí, yo sé, pero no se ve, por eso lo tengo aquí para que lo vean. Ahora, la forma aquí de episcopal de gobierno de la iglesia, las autoridades residen en el obispo. En el libro lo dice también así, pero aquí le sacamos la palabra en griego, los episcopos. Hay varios grados de episcopalía, es decir, el número de niveles de obispos varía. La forma más simple de gobierno episcopal la encontramos en la iglesia metodista. Es la más simple, pero sigue siendo episcopal, que solo tiene un nivel de obispo. Un poco más desarrollada es la estructura gubernamental de la iglesia anglicana o episcopal, aquí en Estados Unidos se llama,
episcopal. Fuera de aquí se llama anglicana. Mientras que la Iglesia Católica Romana es la que tiene el sistema jerárquico más complejo, con la autoridad representada de forma especial en el Supremo Pontífice, el obispo de Roma, el Papa. Lo distintivo del sistema episcopal es que la autoridad se fija en un oficio en particular, que es el del obispo. El obispo es la clave para el funcionamiento del gobierno de la Iglesia. Algunos hasta llegarían a decir que el obispado es la esencia misma de la Iglesia. La Iglesia no puede existir sin él. Es más, algunos incluso dirían que el obispado es la Iglesia. A poner la tapa como en la Iglesia Católica, este sería más o menos la estructura. Están los sacerdotes en cada pueblo, en cada ciudad, los obispos, que son los supervisores de estos sacerdotes, y está el arzobispo, que supervisa a los obispos, y está el Papa en Roma, que supervisa a los arzobispos. Esa es una estructura católica. Eso, la gente que estudia el Imperio Romano se dan cuenta enseguida que hay una estructura ahí del gobierno romano, muy parecido. Y como uno se da cuenta, o sea, históricamente hay una razón. Es decir, este gobierno existe precisamente en un contexto romano. Es decir, y las personas tienden a copiar de lo que ven a su alrededor. En la parte de abajo dice, bueno, ustedes saben, puse aquí un poquito sobre el Vaticano I y el Vaticano II. En el Vaticano I, lo puse aquí sobre el Vaticano I, pero el Vaticano I declaró que cuando el Papa habla ex cátedra, con su capacidad oficial, en materia de fe y práctica es infalible. Es decir, esa expresión ex cátedra significa que lo que él dice sobre la fe y práctica no se le puede contradecir. Ahora, no quiere decir que todo lo que dice el Papa no se puede contradecir. No, lo que habla sobre la fe. Si el Papa mañana se levanta y dice no hay Trinidad, eso es un hecho para la Iglesia Católica. ¿Entiendes? Porque es como si Dios hablara por él. Un oráculo de Dios. ¿Sí, no? Y si dentro de 10 años tu Papa dice algo contrario, entonces hay que mirarlo para atrás. Bueno, eso ha ocurrido en la historia. Aunque ellos están tratando de que eso no ocurra. ¿Entiendes? Si ustedes leyeron el libro sobre esa parte, dice que muchos de los papas, cuando hablan, no dicen que es cátedra. Precisamente por el peligro de que puede contradecirse, no en otro papado, hasta en el mismo papado de él. No hacerse responsable. Sí, que no, él no dice, no necesariamente dice, yo estoy hablando como el Papa de la Iglesia, como el obispo de la Iglesia, estoy hablando en materia de fe. Pero se cuidan mucho para eso, porque eso, uno de los argumentos de Lutero era eso. Lutero dijo que como el Papa va a ser infalible, eso, aunque la infalibilidad del Papa vino mucho después. Pero en el tiempo de Lutero se manejaba eso, que los concilios de los arzobispos estos decían que era infalible en materia de fe. Y decía Lutero, ¿cómo va a ser eso si hemos visto que se contradice? Si cómo Dios va a estar hablando a través de los arzobispos si se han contradecido a través de la historia. Ese fue un argumento de él para ir a la Biblia, que no se contradice, que es la palabra de Dios. Es decir, los concilios no son dignos de confianza, es lo que decía Lutero, basado en la experiencia. Pero la infalibilidad del Papa viene después de Lutero. Estamos hablando aquí del concilio primero. Se quedó a medias, dice aquí en el libro y en la historia, dice, sin embargo, el carácter exacto de su autoridad nunca se definió completamente porque inmediatamente después de que se tomara la decisión estalló la guerra franco-prusiana y el concilio tuvo que suspenderse antes de poder desarrollar el tema de la infalibilidad. Ahora, en cierto sentido, el Vaticano II, eso está más cerca de nosotros, 62-65, fue un intento
de retomar y completar lo que no se había terminado en el Vaticano I. En la práctica, el Papa ejerce su autoridad a través de los obispos. Aunque pueda actuar de forma independiente, el hecho es que han recibido sus poderes de él. Él es la fuente absoluta y última de autoridad dentro de la iglesia. La autoridad surge de arriba y fluye hacia abajo. Es decir, es una autoridad jerárquica, de arriba hacia abajo. Lineal. Vamos entonces, no quiero entrar mucho tiempo, hay mucho material bueno en el libro sobre eso. Ahora, ellos tienen supuestamente un apoyo. Ellos se apoyan para decir de su gobierno. Por ejemplo, en la parte de su, donde dice el apoyo, supuesto apoyo, ¿alguien lo puede leer? El respaldo a este concepto se basa A. En la primacía de los apóstoles, especialmente Pedro, y B. En la línea interrumpida de sucesión apostólica hasta hoy, mientras que es cierto que los apóstoles constituyeron el fundamento sobre el cual la iglesia fue edificada, en Efesios 2:20. Y también es cierto que Pedro era prominente, aunque no tenía el primado, en Gálatas 2:11. El apostolado desapareció para el fin del primer siglo y no ha habido ninguna clase de línea interrumpida de sesión de obispos, los sucesores de los apóstoles hasta el tiempo presente. Okay, entendemos esa explicación ahí. Los argumentos de ellos, ¿cuáles son? Número uno, hay una sucesión, ¿verdad? La sucesión, esa se estudió aquí en la historia de la iglesia, que mucha gente se aventura a tratar de conectar la sucesión apostólica, hasta bautistas. Hay bautistas que dicen que ellos son la sucesión apostólica. Pero los católicos son los padres de eso. Y el otro es la cuestión del asunto de Pedro, como ustedes conocen la expresión sobre ti edificaré mi iglesia y que a ti te daré las llaves del reino, de la promesa que Cristo le hizo. Entonces ellos, ahora aquí usa la Biblia, el que está escribiendo, dice que Pedro no era el líder de la iglesia, como lo dice Gálatas 2:11. Usted va a Gálatas 2:11, es decir, Pedro era uno del grupo. Sin embargo, usted va a Hechos 15 y demuestra que el líder de la iglesia era Jacobo o Santiago. Santiago, el hermano del Señor. Es decir, él era el pastor de la iglesia, no Pedro. Ok, entonces, ese es el supuesto apoyo que ellos apelan para decir que el gobierno episcopal es bíblico. Si todo el mundo trata de coger algo, ¿no? Ok, vamos al gobierno presbiteriano. El gobierno presbiteriano, más o menos, sería algo así. Tengo otra figura aquí, pero no es presbiteriano. Okay. En el libro suyo, en las notas, tengo ahí dos gráficos que hablan del gobierno presbiteriano. ¿Alguien me puede leer ahí donde dice el sistema presbiteriano de gobierno lo coloca la autoridad principal? El sistema presbiteriano del gobierno coloca la autoridad principal en un oficio particular también, pero pone menos énfasis en el oficio individual y el que lo ejerce que en una serie de cuerpos representativos que ejercen autoridad. La persona clave en la estructura presbiteriana es el presbítero o anciano, una posición que tiene su contexto en la sinagoga judía. Esta autoridad es ejercida en una serie de asambleas de gobierno a nivel de iglesia local, la sección presbiteriana o el consistorio reformado. Es el grupo... Como digo, ahí hicimos una salvedad ahí. Es decir, la iglesia presbiteriana, es decir, la autoridad ejercida en una serie de asambleas de gobierno a nivel de iglesia local, la sesión. La iglesia presbiteriana le llama la sesión. O el consistorio, le dicen los reformados. Es decir, este grupo aquí es el grupo que los reformados le llaman el consistorio. Ahora, eso de la sesión hay que explicarlo porque
El problema es que estamos hablando de una misma iglesia, pero que tiene dos gobiernos. Uno que es el gobierno local y otro que es el gobierno global de la iglesia presbiteriana. Entonces, este es lo que yo le enseñé a ustedes aquí. No se lo enseñé. Nosotros son gobierno. Sí, ese yo no lo llegué a poner, pero el que yo les estoy enseñando a ustedes aquí es el de la iglesia local. Pero hay un gobierno, vamos a decir, global, que es precisamente parecido a este gobierno, ¿verdad? Que está sobre las congregaciones presbiterianas. Es decir, ese vamos a decir que es el nacional, para decir algo. Entonces aquí está el del distrito, vamos a decir, de aquí del sur de la Florida, y aquí está el distrito del centro de Estados Unidos, y aquí está el distrito de California. ¿Right? Estos son a la misma vez ancianos gobernantes, y aquí están las congregaciones de cada distrito. Entonces, hay una cierta jerarquía, pero no hay obispos, como en el caso de la Iglesia Católica, que tiene la autoridad de hacer, bueno, un obispo puede ordenar un sacerdote como él quiera. No hace falta más nadie, nada más que él mismo lo puede ordenar. En este caso es completamente diferente, es decir, tiene que contar con los ancianos de ese distrito para que lo aprueben y qué sé yo. Pero estamos mirando la iglesia presbiteriana local, en esta figura aquí. Cuerpo gobernante. A veces el cuerpo gobernante está compuesto de el pastor o el presbítero y los ancianos. Pero el líder de ese cuerpo gobernante, ¿quién es? El presbítero o el pastor. Debajo de ellos están los diáconos o diáconos laicos. Y aquí abajo está la congregación. Es decir, esa es más o menos la estructura en ese organigrama, más o menos. Las iglesias que tienen modelos presbiterianos no son autónomas. No. Bueno, un momentico. Mira. Calvary Chapel tiene un gobierno parecido al presbiteriano. Sin embargo, son autónomos. Cada Calvary Chapel es independiente. En Estados Unidos. No sé en otro país, pero en Estados Unidos. Tienen un modelo que es casi presbiteriano. Casi, no totalmente. Pero es casi presbiteriano. Pero son independientes. Pero, por ejemplo, el fundador de Calvary Chapel es Chuck Smith. Y Chuck Smith no era el jefe de la iglesia de Calvary Chapel. Había una relación espiritual y moral hacia él. Y la hay todavía. Bueno, él se murió, pero cuando estaba vivo. Y entonces las personas lo consideran y todo eso. Es decir, en ese aspecto no son autónomos. Es decir, se gobiernan ellos mismos. Pero tienen un modelo interno parecido al gobierno presbiteriano. Aquí mismo nosotros hemos tenido la ocasión de ir aquí a la iglesia de Calvary Chapel y funciona prácticamente como una iglesia presbiteriana en el gobierno, no en la doctrina. Pero las que son presbiterianas puras, ¿son autónomas las iglesias? No necesariamente son autónomas. Es decir, estos comités o ancianos de distrito tienen autoridad sobre esa iglesia. No, inclusive, pastor, en esa iglesia los servicios que se dan los domingos son todos iguales para todas las iglesias. Le entregan el mismo librito del militar para todas las iglesias. O sea, ni en eso son autónomos. Ahora, acuérdense que Estados Unidos es decir, todo en Estados Unidos es diferente. Aquí pueden haber iglesias presbiterianas, se llaman presbiterianas y son independientes. Eso puede existir. Y se llaman presbiterianas y tienen un gobierno como este, pero son independientes. Eso ocurre. ¿Me entienden? No podemos decir que eso es una cosa, un modelo uniforme. Ahora, la mayoría están debajo de un sínodo, llaman en otro lugar, debajo de un concilio,
se llama en otro lugar, mayoría. Ahora, como con los problemas estos que han habido, con el liberalismo, se metió, en Estados Unidos hay dos iglesias presbiterianas grandes, Presbyterian Church of America y USA Presbyterian Church. Son dos concilios grandes. Uno es liberal y el otro es conservador. Uno está hasta ordenando homosexuales, creo, y todo. Y el otro no. Y no están conectados entre sí. Entonces podemos decir de que muchas de las iglesias en los Estados Unidos, no sé si será en el mundo, podrían tener una combinación de gobierno. ¿La presbiteriana? No, algunas congregaciones, no sé, o sea, puede existir eso que el gobierno se combine, ya sea congregacional, Sí, cómo no, episcopal, vamos a mirar eso al final, sí, cómo no, cómo no. En todos los gobiernos hay elementos de los demás gobiernos, en todos los gobiernos. Aún dentro, vamos a ver que el gobierno congregacional hay elementos de gobierno presbiteriano, hay elementos. La iglesia pentecostal, ¿qué modelo tiene? Ella me estaba hablando de eso ahorita. La iglesia pentecostal tiene un modelo tipo presbiteriano y congregacional juntos. No es el modelo ese de que habla el libro de los cuáqueros ni nada de eso. Los asambleas de Dios, vamos a suponer que es lo más conocido. Ahora hay grupos que son pentecostales y no son nada, no son una asamblea de Dios, son independientes. Pero estamos hablando de asamblea de Dios. La asamblea de Dios tiene un grupo de una directiva dentro de la iglesia. Se llama superintendente. Que el pastor, el superintendente, es posiblemente el líder de ese comité, pero ellos están asociados a un sistema de otras iglesias que tienen su fondo en común y todas esas cosas. Pero dentro de la iglesia funciona prácticamente como una iglesia presbiteriana. Dentro de la iglesia. Toda la asamblea de Dios, que tienen su directiva y la directiva es quien gobierna la Por lo iglesia. menos en Cuba es lo más conocido. Ahora, la congregación participa también de las decisiones. Entonces es una mezcla ahí. Sí, pero eso pues, allá en el pueblo mío ahorita y yo tuve un poco de relación con el pastor que había ahí. Y es lo que usted dice, él participa, por ejemplo, la asamblea está participando, ¿ok? Pero si el pastor dice no, es no. Okay. Es como él se, decir, como él me Pero es parecido al gobierno presbiteriano. Exacto, pero cuando él dice, exacto, el caso es lo mismo. Ustedes están hablando, ok, sí, vamos a hacer esto, pero si yo digo no, todo el mundo boca abajo. Pero mira, no hay que ir muy lejos. Aquí había un pastor bautista, que era muy conocido, se llamaba Domingo Fernández. Y Domingo Fernández era una iglesia bautista. Entonces se formaba una discusión, un problema. Y él era un hombre de España, pero tenía un carácter así fuerte. Y decía, pues mire, se acabó la reunión aquí. No, que no. No, yo dije que se acabó la reunión ya. Se acababa. El que mandaba. Entonces es bautista, es congregacional y todo. Pero, O sea, es que la personalidad. La cultura. Ahora la pregunta es si se metía a comprar un templo sin contar con la iglesia. Eso es otra cosa. Que en ciertos gobiernos cabe la posibilidad. ¿Me entiendes? Sin contar con la iglesia. No tienen que contar con la iglesia. Algunas de estas iglesias cuentan con la iglesia por tener gente que apoye, pero no porque el gobierno dice que tiene que hacerlo. Bueno, la iglesia católica, ¿eh? Ellos no tienen que contar con la congregación. En algunos curas que son sabios lo hacen, pero realmente no lo necesitan hacer. Ok, ¿dónde estábamos nosotros? Un apoyo. El apoyo de la iglesia presbiteriana. ¿Alguien me puede leer ahí? Los defensores de la forma presbiteriana. Los defensores de la forma presbiteriana de gobierno de la Iglesia hacen una fuerte defensa de esta forma de gobierno. Su argumento comienza con la observación de que la sinagoga judía estaba dirigida por un grupo de ancianos y que la Iglesia cristiana, al menos en sus inicios, funcionó dentro de la sinagoga. Su gente evangelizó allí y evidentemente organizó sus asambleas de forma similar. Aparentemente, había una especie de consejo de gobierno o comité. Pablo suplica a los tesalonicenses: os rogamos, hermanos,
que reconozcáis a los que trabajan en vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Esto está en primera de Tesalonicenses 5:12. El escritor de Hebreos exhorta a sus lectores: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Hebreos 13:17. El libro sigue diciendo, que no lo puse ahí, que ese versículo está hablando de que la congregación se someta a los pastores, no los pastores a la congregación. Ellos hablan ahí de eso, que no lo puse ahí. Ahora, pero hay una cuestión ahí que dicen muy importante. Al principio. Es decir, por ejemplo, yo he empezado iglesia. Yo estoy empezando, vamos a poner que esto es una iglesia que estoy comenzando. Vamos a poner. Hey, ¿qué cosa es eso? De pensar que alguien está tocando aquí. Y entonces de pronto yo estoy con un grupito, vamos a poner 10 personas. Yo no tengo mucha gente ahí para decidir nada, ¿verdad? Entonces, al principio de la iglesia, prácticamente funciona así. Es decir, ¿a quién yo voy a amar si no hay iglesia ninguna, ninguno de ustedes se ha bautizado, ni nada de eso? No son iglesias, es un grupo de gente, se está reuniendo ahí. Y entonces se toman decisiones unilateral porque el momento lo exige. Entonces, nosotros vemos que el modelo ese sí sirvió, yo pienso, al principio, los primeros, yo diría, 20 años de la iglesia, se ve ese modelo en el Nuevo Testamento. Pero después vamos a ver que eso cambió. Porque vamos al gobierno congregacional. En el caso del gobierno congregacional, fíjense, en este modelo pone aquí la congregación, el pastor, puede ser el concilio de la iglesia, que son los líderes, y los officers, que pueden ser los diáconos también. Entonces pueden ser senior pastor, los líderes de la iglesia, y diáconos, y si hay otros pastores también. Pero todo el mundo está debajo de la congregación. Y los comités y el church staff, es decir, los empleados. Pero pone énfasis en el modelo congregacional, congregación arriba. Que ese modelo se ve aquí como el triángulo este al revés. La congregación es la que decide. Entonces vamos a leer algunas cosas aquí de lo que nos dice del gobierno congregacional. Una tercera forma de gobierno de la iglesia resalta el papel del cristiano individual y hace que la congregación local sea el lugar donde se halla la autoridad. Dos conceptos son básicos en el esquema congregacional: la autonomía y la democracia. Es decir, esta congregación se gobierna sola. No hay otra congregación, no hay otro comité por arriba de esta congregación. Esa es autonomía. Por autonomía queremos decir que la congregación local es independiente y se autogobierna. No existe poder externo que pueda dictar la acción de la iglesia local. Dicho de otra manera, por ejemplo, en el caso de la iglesia nuestra o de las iglesias bautistas, no todas las iglesias bautistas son exactamente iguales, pero las iglesias bautistas del sur, de cierta manera, todas las iglesias bautistas son independientes. Es una cosa que mucha gente no entiende. Por ejemplo, las personas que vienen de países como Cuba, uno ve como que en los países como, estoy hablando de Cuba, porque Cuba tiene unas características que no están en otras partes, y la razón es por la historia de Cuba, el problema del comunismo en Cuba. Porque, por ejemplo, una de las cosas que a mí me chocó cuando yo fui una vez a Cuba es que en la convención, lo que son presidente, vicepresidente, etc., son los que vienen y examinan a un candidato para ser pastor, y ellos lo aprueban. Y a la iglesia también. Cuando se va a crear una iglesia nueva, ellos van y hacen una prueba de la iglesia, una sede. Entonces ese comité aprueba ciertas cosas de la iglesia local. En Estados Unidos eso es una herejía dentro de la iglesia católica.
dentro de la iglesia bautista. ¿Por qué? Porque esta cuestión de autonomía se rompería. Es decir, hay un comité fuera de la iglesia local que es la que decide algo. Entonces un día yo le pregunté a un pastor sobre eso y él me dijo, mira, eso es verdad, en todos los libros de los gobiernos bautistas aparece la autonomía, cada iglesia es independiente. Pero la razón que nosotros lo hacemos en Cuba es por la influencia del gobierno. Entonces él me dijo, mira, vamos a suponer que hay una iglesia pequeña. Una iglesia pequeña, 20 personas. Es una iglesia, de acuerdo a la Biblia. Esa iglesia está constituida como iglesia, es una iglesia para la convención, pero es una iglesia débil. El gobierno la infiltra, le mete gente del gobierno, es decir, espía del gobierno, lo que sea, le mete 20 más, vaya. Entonces quieren que esta persona sea pastor, pero esa persona que ellos quieren que sea pastor es uno de ellos, que quiere que trabaje para ellos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que como es una iglesia débil, vamos a suponer que tuviera poder para ordenar pastores, etcétera, etcétera, es muy fácil para ellos infiltrar la iglesia bautista, en este caso, haciendo ese tipo de acción. Entonces, la convención, cuando esto comenzó a pasar, que eso se sabía que estaba pasando, la convención en una asamblea decidió que para evitar eso, claro, eso no se podía decir en la asamblea, ¿sí? Hermano, la razón que vamos a hacer esto es para que el gobierno no nos infiltre, no se podía decir así. Pero todo el mundo sabía lo que estaba pasando. Entonces la iglesia decidió, se reunió la iglesia bautista, todas las iglesias bautistas que habían en Cuba Occidental, y dijeron, nosotros queremos que las personas que se vayan a ordenar sean aprobadas por el comité ejecutivo. Lo examinan y lo aprueban. Si el comité ejecutivo no lo aprueba, no se puede ordenar. Entonces la cosa cambió. Ahora, eso es una cosa circunstancial. Es decir, eso no es el gobierno realmente bautista. Ahora, déjame poner un motivo. Cuando estamos leyendo el libro sobre el gobierno congregacional, hay un punto que apoya eso que usted está diciendo. Es decir, dejan de ser una herejía porque se reunió la iglesia y decidió que ese comité tomara esa decisión sobre la iglesia. Es decir, las iglesias, de una forma autónoma, de una forma independiente, decidieron que hubiera una comisión que lo representara, pero lo decidieron cada una de ellas independientemente. Exacto. Es decir, que, y eso pasa hasta el día de hoy. Exacto. Y nosotros lo hacemos aquí también. Por la complicado que se convierte reunir a una congregación para tomar decisiones. ¿Entiendes? Eso siempre va a ocurrir. Pero en este caso específico, ¿me entiendes? Fueron todas las iglesias bautistas que no deciden quién va a ser ordenado. Sí deciden quién va a ser su pastor. Quién va a ser su pastor. Ellos deciden quién va a ser su pastor. Pero para ser ordenado tiene que ser aprobado por el ejecutivo. Claro, si el ejecutivo está infiltrado también, imagínate. Sí, que con relación a lo que yo decía también en el libro, hay una parte que explica sobre la democracia representativa, que es más o menos, en este caso donde se aplica, que es un grupo que va a decidir, pero fue la congregación la que decidió que ese grupo decidiera. Claro. Pastor, yo tuve la oportunidad de escoger un pastor bautista del sur, en la iglesia North Hialeah Baptist. Y tuve la oportunidad de cuando escogieron ese pastor, ¿cómo lo hicieron? El pastor que era el actual pastor, hace probablemente 22, 23 años atrás fue escogido como pastor ahí, y era miembro de la iglesia. Entonces, ese pastor, ya todo el mundo lo conocía, pero el pastor que era existente falleció, entonces tenían que escoger otro pastor porque él estaba sin pastor. Y él hacía las veces de ayudante del pastor, pero no era nombrado pastor. Ese hermano tuvo que ir a la asamblea general de todos los miembros de la iglesia, y los miembros le hacían preguntas. Y él tenía que responder todas las preguntas. Después había un grupo de
de personas que eran diáconos de la iglesia, líderes que analizaban las preguntas y después ellos mismos le decían si podía ser pastor o no podía ser pastor. Claro, está bien, eso es un gobierno democrático. Curioso es que, hablando de esto, por ejemplo, normalmente, nosotros mismos aquí, ¿cómo se ordena una persona aquí, en la iglesia? Aquí, no sé si alguno de ustedes ha visto ordenaciones aquí en Estrella de Belén. ¿Alguno de ustedes lo han visto? Okay. Normalmente lo que hacemos es esto. Ahora, eso es porque, primero, una persona para ser ordenada, quien tiene que pedirlo es la iglesia, no es la persona. Yo necesito que me ordenen. Yo quiero ser pastora. Yo quiero ser pastor. Es decir, normalmente quien ve el don en usted son la gente, ¿verdad? Y dicen, yo creo que este hermano Dios lo llamó para ser pastor, para ser misionero, lo que sea. Y se habla y se dice, y se habla con el pastor y con los diáconos, y mira, queremos que esta persona sea pastor, que no sé, se hable con él, porque yo creo que tiene un llamado. Ok, se lleva a la iglesia hace eso que usted dice. Bueno, hermano, usted, la pregunta que sea, porque la iglesia decide que esa persona quiere que sea ordenado al ministerio. Entonces la iglesia llama a pastores locales de las iglesias bautistas para que lo examinen doctrinalmente. Eso se puede hacer así o no se puede hacer así. Es decir, ese examen doctrinal se le puede hacer, la misma iglesia lo puede hacer. ¿Me entiendes? Porque en la iglesia hay mucha gente capacitada para hacerlo. Pero tradicionalmente lo que se hace es que se invitan pastores de otras iglesias. La iglesia puede estar presente cuando se hace ese examen. Y ese comité o ese concilio escribe un acta y manda esa acta a la iglesia y dice, Carlos Otero, creemos que tiene las condiciones para ser pastor. Él contestó bien esto, lo otro. Sobre el testimonio y todo eso, la iglesia es la que apoya eso. Estos pastores quizás no conocen a esa persona, pero esta persona le hicieron preguntas de doctrina, de la Biblia, de la iglesia, de la moral, de esto, y para ellos fue satisfecho lo que dijo, o satisfizo lo que ellos dijo, porque él contestaba. Le mandan un acta a la iglesia entonces decide ordenar. ¿Quién lo ordena? La iglesia. ¿Quién pidió que lo ordenara? La iglesia. ¿Quién lo aprobó? La iglesia. Ese grupo de personas lo único que hace es ayudar a la iglesia en el proceso, más nada. Pero la iglesia lo propuso, la iglesia lo acepta, la iglesia lo recibe como pastor ordenado. Ese es el proceso que se hace aquí. Cuando tú estabas explicando eso, a mí me vino a la mente en el libro de Timoteo. Pablo le habla a Timoteo y le dice que no se apresuren en ponerle las manos yo entiendo a neófitos, pero entiendo como que eran para cargos como de ancianos, es lo que yo entiendo por las escrituras. Entonces, yo sé que esos que él iba a imponer las manos puede haber sido propuesto por la congregación en ese caso, pero al final me da a entender cuando lo leo que al final era Timoteo el que iba a imponer las manos y el que iba a dar como tal la última palabra de alguna forma. Entonces, eso con esto que usted está explicando, me parece como que no me parece el mismo caso, ¿ves? No te digo que un caso esté mal y el otro esté bien, pero me parece que en ese caso no aplica esa parte porque era al final Timoteo el que iba a poner las manos. Sí, lo que estaba diciendo yo al principio era que nosotros vemos en el Nuevo Testamento pasajes que apoyan las dos cosas. Por ejemplo, vamos al libro de los Hechos, el capítulo 6. Este es un pasaje que la mayoría aquí conocemos. ¿Qué versículo? Okay, ¿alguien me puede leer? Podemos leer los 7 versículos, pero vamos a leer aquí. Ok, vamos a empezar en el primero, en el versículo 1. En aquellos Hechos 6, 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos,
de que las viudas de aquellos eran destinadas, desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Ahí está la palabra. Eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Ok, entonces, ¿quién eligió? Fue la congregación. En este caso no fueron los apóstoles. ¿Entiendes? Los apóstoles dijeron ustedes. Ahora, también tenemos que pensar que los apóstoles fueron temporales. Es decir, el lugar de los apóstoles pasó. Es decir, el gobierno ese de ancianos, de apóstoles con autoridad, pasa. ¿Por qué? Pues se mueren, ¿no? Entonces, pero aún estando los apóstoles vivos, nosotros vemos el germen del gobierno congregacional, donde la multitud es la que elige. La multitud va y busca. Acuérdense que estamos hablando de miles de personas, pues esa iglesia era inmensa de Jerusalén. El asunto es que regresaron con ¿cuánto? 7. Con 7, de miles que habían. No se sabe el proceso que hubo, pero fue un proceso, parece que democrático, de eliminación, como fuera. Y trajeron 7, y entonces los apóstoles le imponen las manos. Es decir, que hay pasajes como ese que tú dijiste de Timoteo, que no sabemos las circunstancias, como la que yo hablé ahorita aquí, hasta qué punto eso era una iglesia de una congregación grande, o hasta qué punto eso era una iglesia que estaba empezando. Entonces, hay varios pasajes que nos dicen las dos cosas. Lo único que hay que ir al contexto del pasaje. Pero aquí hay al final una cantidad de datos que apoyan el gobierno. Ok, ¿dónde estábamos? Una duda. Dime. ¿Qué hace la usted por preguntarle? Cuando usted explicó ese esquema, usted, es decir, lo que quiere decir ese esquema, según lo que veo ahí, es que el señor pastor, el consejo de la iglesia y los oficiales, en este caso podríamos decir que son los diáconos, ¿están al mismo nivel? Sí, de cierta forma, en cartel de gobierno. Es decir, por ejemplo, en esta iglesia, en Estrella de Belén, esas 3 cosas están al mismo nivel. Es decir, el consejo de los líderes de la iglesia. Una cosa interesante que tú estás diciendo ahí. Cuando nosotros decimos el gobierno congregacional, estamos pensando en la congregación reunida. ¿Right? Okay. Si la congregación está reunida, es decir, la última palabra la dice la congregación. ¿Right? Ahora, la congregación elige ¿a quién? Al pastor. El pastor, mientras la congregación no está reunida, es la autoridad. Mientras la congregación no está reunida. Es decir, de cierta forma, lo que le estaba diciendo ahorita, yo creo que era él, o alguien aquí, la iglesia le da al pastor la luz verde para hacer que haga decisiones. Claro, hay decisiones que él no tiene que hacer, que ya están hechas. ¿Entiendes qué? Porque si la iglesia decidió que se va a gastar $1000 aquí, el pastor tiene que decir eso, ¿no? Si la iglesia decidió que se va a recibir a 20 a 10 miembros y se dieron los nombres, el pastor no tiene que decir nada de eso. Pero hay cosas, ¿verdad?, que se presentan en la congregación que no se puede estar reuniendo la congregación constantemente. Entonces, aquí, por ejemplo, pasa algo aquí. Ahora mismo, hay un asunto que, no sé, un problema de alguien de la iglesia. Vamos a suponer, para decir algo. Una de las personas que canta en el coro se sabe que cometió adulterio. Ok. Pero no hay tiempo para reunirse para saber qué va a pasar con esa persona. Es decir, vamos a decir una cosa escandalosa, ¿no? Que salió en la televisión y todo. Pero el hombre viene porque quiere cantar en el coro el domingo.
¿verdad? Entonces, ¿quién es la persona que tiene que decir, hermano, usted no debe cantar el coro el domingo? Es el pastor. Da la impresión que el pastor le está diciendo que no cante porque él es el que manda. Y de cierta forma lo es, ¿no? Ahora, puede ser que el pastor cometa errores en esa autoridad que la iglesia le confiere mientras no está reunido. Eso puede pasar, ya ha pasado, me ha pasado a mí. Pero mientras la iglesia no está reunida, la figura del pastor es la que representa esta congregación. Cuando la congregación se reúne, en cuestión de autoridad, el pastor tiene que sentarse. Y lo que decida la iglesia es lo que va, aunque el pastor no esté de acuerdo. Ahora, los diáconos y los líderes y quien sea, están para asistir al pastor, para ayudar al pastor. Si el pastor es sabio y hay una dificultad, ¿el pastor qué va a hacer? Bueno, ¿qué tú crees? Le va a preguntar a los diáconos, le va a preguntar a los líderes, ¿qué ustedes piensan de esto? O sea que tiene que tener buena relación con los diáconos. Porque no con los diáconos, hermano. Porque como dice el pastor, digamos, él no está de acuerdo con algunos miembros de la congregación por ciertas decisiones que usted no está de acuerdo. Y entonces es normal, puede ser que aunque seamos muy cristianos, como Isabel o todos, hay cierta cosa que usted tenga con alguien que no esté de acuerdo. Entonces, puede pasar, pastor, como pasan hoy en día en las escuelas. No me pierdan el punto. ¿Qué tú quieres decir con respecto a esto? Bueno, quiero decir eso es lo que aclaré, ¿sí? Pero también que puede haber un problema con esa, puede decir uno, falta de como autoridad del pastor en el gobierno congregacional, porque puede pasar como en las escuelas, los maestros no tienen voz ni voto y entonces puede ser que muchas iglesias tomen malas decisiones. Mire, hermano, el pastor en una iglesia bautista tiene autoridad para votar a cualquier persona. Empleado y no empleado. Ahora, él tiene que justificar por qué. No porque este hermano me cae mal. No sé por eso. ¿No? Cuando venga en la reunión de negocio, que sea, tiene que decir, bueno, hermano, yo le dije que saliera del ministerio donde estaba, porque el hermano pasó esto y esto y lo otro. ¿Entiendes? Es decir, que mientras no está congregada la iglesia, el pastor es la autoridad de esa congregación. Porque la diferencia de aquí con otros gobiernos es que no importa si está congregada la congregación o no, el pastor sigue siendo y sigue siendo la autoridad sobre el concilio o sobre el grupo de aquí. Pero al final, es decir, yo creo que para que una iglesia sea sana, igual el pastor tiene que contar con la congregación. Porque pongamos que en una iglesia episcopal o una iglesia presbiteriana, si el pastor toma decisiones que van, por ejemplo, yo en Cuba lo vi, que va en contra de lo que la congregación cree, al final la congregación hace así, y se dispersa. Es decir, no hay congregación. O en el caso de la iglesia bautista, lo sacan. Porque la congregación tiene poder para sacar al pastor. Pero nunca pasa eso, pastor. O sí pasa, ¿no? Es muy difícil. ¿Qué pasa? ¿En Cuba pasaba? No. En Cuba y aquí pasa. Yo le puedo nombrar a usted iglesias que han expulsado al pastor. Aquí, la iglesia de Resurrección sacó a su pastor. La iglesia de allá de Homestead, por allá, sacó a un pastor. Y a lo mejor por cosas que no tienen ninguna justificación ante los ojos de Dios. Porque les pareció a ellos. Mira ahí, la iglesia Buenas Nuevas acaba de sacar al pastor. ¿Por qué? Porque hizo decisiones, qué sé yo, se metió a comprar cosas y no contó con la iglesia y no les gustó eso. Entonces dijeron que él no era buen administrador y qué sé yo. Eso pasa mucho, déjenme decir. Ahora, para que el gobierno esté balanceado, tenemos que entender que la congregación, en el caso del gobierno congregacional, reunida es la última palabra. No hay diácono, ni hay pastor, ni hay comité, ni nada. Lo que decida la iglesia, eso es la orden del día. Y a veces esas decisiones están por 1 o 2 votos.
Dicen que es curioso eso. Y eso ha pasado. Dentro de nosotros y en otras iglesias. Y va a seguir pasando. Entonces toma malas decisiones. Levantó la mano. Ya, la última pregunta, no hablo más. Y usted, por ejemplo, como vicepresidente de la Convención Bautista de la Florida, ¿cuál es su papel ante, es decir, cuál es la autoridad que usted tiene ante una iglesia? ¿Tú ni la ninguna? Ninguna. Y al final, es decir, ¿cuál es su función entonces como vicepresidente de la Convención? Buena pregunta. Buena pregunta. Todos los ejecutivos de las convenciones bautistas y de todos, esto se pone el mismo diagrama de la congregación, cabe para la convención. ¿Quién en el gobierno congregacional, quién es el que está aquí arriba? La congregación, ¿right? Entonces vamos a suponer que aquí están las congregaciones del Florida Baptist, las iglesias, ¿right? Abajo de las congregaciones o de las iglesias está el estado de la Florida, los ejecutivos, los directores, lo que sea, y está no necesariamente en este orden, pero acuérdense que la iglesia bautista no cree en jerarquía. La Asociación Bautista de Miami, ¿okay? Aquí está la Convención Bautista Nacional. Ahora, aquí nosotros tenemos una convención ahora en noviembre, ¿right? En esa convención está el presidente y estoy yo. Nosotros moderamos la reunión, ¿verdad? Si yo estoy moderando, yo digo, tú pides la palabra, pero la pide él. Yo le digo, la palabra se la doy a él. Yo decidí quién va a hablar, ¿no? El presidente lo mismo. Es decir, en la reunión, uno modera y uno es el líder, vamos a decir. Ahora, la iglesia manda emisarios, mensajeros, representantes a esta convención. Decide que la iglesia bautista de, qué sé yo, de Coral Park la van a sacar de la convención porque tiene problemas, qué sé yo, morales, están ordenando homosexuales, vamos a suponer. Eso es un ejemplo, ¿ok? Porque yo sé que la gente no está atendiendo, se despierta de pronto. Entonces, esta Florida Baptist reunida, que son las iglesias estas iglesias mandan sus representantes allí. Nosotros mandamos representantes de esa convención, que son elegidos en la Junta de Negocios. ¿O dónde son elegidos en la Junta de Negocios? Okay. Entonces, esa gente vota que la iglesia bautista de Coral Park no se puede sacar de la convención, porque no se ha hecho un estudio debido. Porque ahí tú sabes, igual que aquí, la gente habla. Bueno, no, porque el pastor dijo que va a ordenar homosexuales, pero se para otro por ahí y dice, no, eso es mentira, porque yo soy de Coral Park, y eso nunca ha pasado. Entonces, otra persona se para y dice, bueno, yo pienso que debemos de hacer un estudio sobre esa iglesia, antes de tomar ningún dato, ninguna decisión. Entonces la congregación, en la mayoría dice, estamos de acuerdo con esa idea. Y eso es lo que se hace. ¿Quién gobierna esta convención? Todavía sigue siendo la misma congregación, que mandó representantes a esa asamblea. Si siempre va a ser la mayoría, siempre va a ser la mayoría. Ahora, así a un modo grosso, si usted analiza bien, vamos a suponer, el director de la convención, que una cosa es el director y otra cosa es el presidente de la convención, son diferentes personas. Toda esta gente, por ejemplo, yo no recibo ningún salario de la convención, absolutamente nada, mi trabajo es voluntario. Pero todas estas personas, el director ejecutivo, que es Tommy Green, el director de aquí de la Asociación Bautista de Miami, que es Gary Johnson, y así podemos seguir hablando de grupos o de ejecutivos. Todos trabajan
y están debajo de la Iglesia Bautista de la Florida. Es decir, si tú lo miras bien, son empleados de la Iglesia Bautista de la Florida. Si mañana viene aquí Tommy Green, que es el director ejecutivo de la congregación, de la convención, y aquí en la Junta de Negocios, él no puede votar en la Junta de Negocios. No puede levantar la mano. Porque él no es miembro de esta iglesia. Solamente los miembros pueden votar. Ahora, en la asamblea de la Florida Baptist, la gente que nosotros enviamos, todos pueden votar a favor o en contra de un asunto. Pero esa es la estructura, más o menos, de la convención. Eso se aplica a la convención nacional también, igual. Cuando hay una convención nacional, las iglesias envían mensajeros aprobados por la iglesia que hacen decisiones que van a afectar a todas las congregaciones. Ahora, vamos a suponer que aquí hubo un debate grandísimo en el año 2000, que la palabra de la autoridad de la Biblia y todas esas cosas. En el año 2000 se reunieron aquí, en Orlando precisamente, la Convención Bautista de Estados Unidos, y decidió que toda persona, todo profesor que no firmara un documento en los seminarios que dijera que la Biblia es infalible, tenía que salir de los seminarios. Eso nunca se había hecho. Y también se planteó otra idea, que las mujeres no podían ser ordenadas en la iglesia. Todo eso llegó a la misma asamblea. Se aprobó todo eso. Pero hubo iglesias que no estaban de acuerdo con esa aprobación. ¿Qué hicieron? Se fueron de la convención. Eso pueden hacer, pues son libres. Si lo más que puede hacer una iglesia que no está de acuerdo con lo que la mayoría de las iglesias decidió, es salir de la convención. Ahora, la convención puede expulsar iglesias que no estén de acuerdo al documento ese de la fe bautista. Si hay una iglesia que aquí está haciendo cosas como la que yo dije, de ordenar homosexuales, qué sé yo, la convención la expulsa de la convención, porque no está de acuerdo al reglamento de los bautistas. Y así es más o menos. Pero sí, funciona lo mismo que hay aquí en miniatura, funciona en la convención con 14 millones de personas. Ok, terminamos. Si no, ustedes se me van a ir de aquí. No, nos podemos reunir como congregación. El apoyo del gobierno congregacional, la autonomía local. Aunque los apóstoles y sus delegados sí ejercían autoridad sobre más de una iglesia local en los tiempos del Nuevo Testamento, no así los ancianos y diáconos. Por lo tanto, puesto que los apóstoles han pasado de la escena, hoy en día las iglesias locales son autónomas. Es decir, al principio los apóstoles tenían la autoridad de ordenar a las iglesias. Disciplina. La iglesia entera estaba autorizada para ejercer la disciplina. Mateo 18, si tu hermano pecare contra ti, ¿verdad?, vete tú y reúnete con tu hermano. 1 Corintios 5, 4. ¿Te acuerdas del problema que había con el muchacho aquel que estaba con la boca? ¿Sí? La iglesia se reunía y la iglesia, ¿qué hacía? Disciplina. Si la iglesia tenía autoridad local. No era el apóstol Pablo que lo hizo, ni el apóstol Pedro. La iglesia decidía sobre la disciplina. Porque dice, congréguense todos con mi espíritu, dice, tomen la decisión. Y 2 Corintios 2:6 también, al 7. Segunda de Tesalonicenses 3. Puesto que el asunto importante de la disciplina no estaba encomendado solamente a los líderes, sino a la congregación entera, esto respalda el concepto de gobierno congregacional. La iglesia decidía, no eran los líderes. Liderazgo. La iglesia entera participaba en la selección de sus líderes. Ciertos pasajes respaldan esto claramente. Entonces hay una cantidad de pasajes que mencionan. Otros, como Hechos 14 y Tito 1:5, parece abogar en contra de la participación de la congregación en la decisión de escoger.
Hechos 14, 23 documenta el nombramiento de líderes en el recorrido de regreso del primer viaje misionero de Pablo. El verbo seiroteneo significa nombrar o elegir, aunque los congregacionalistas preferirían un entendimiento del verbo más etimológicamente relacionado como que indicara escoger por levantamiento de manos. No necesariamente dice eso, es decir, voto congregacional, pero sí por un voto de cada individuo. Pero en el libro hay mucho más argumentos a favor del gobierno congregacional. Y él menciona aquí el no gobierno. Y ese es como, da la impresión como de estar un relajo, ¿no? Pero no es eso, no es eso. Ajá, vamos a ver. A ver, alguien me puede leer rápido ahí el no gobierno, esa es la última página de la última cosa que voy a hablar. Es necesario considerar brevemente otra teoría más. En realidad, los que la definen no abogan por una forma particular de gobierno de la Iglesia. Los que... Lo que defienden se podría denominar. Lo que la defiende se podría denominar mejor o mejor no gobierno. No gobierno. Ciertos grupos como los cuáqueros, no cuáqueros, no cuáqueros, y las asambleas de hermanos niegan que la Iglesia necesite tener una forma visible o concreta. En consecuencia, han eliminado prácticamente toda escritura de gobierno. Escritura de gobierno, eso, por eso dije. En su lugar resaltan el trabajo interno del Espíritu Santo, que ejerce su influencia sobre los creyentes individuales y los guía de forma directa en lugar de hacerlo a través de organizaciones o instituciones. Los cuáqueros, déjame leer aquí, enfatizan el concepto de luz interior que te dice Dios a ti. Como pertenecer a una iglesia tiene una importancia estrictamente mínima. No hay reglas explícitas para adherirse. En los grupos locales puede haber ancianos o supervisores. Eso es muy interesante lo que dice ahí. En los grupos locales pueden haber ancianos o predicadores o líderes, ¿no? Con ciertas responsabilidades. No quiere decir que están desorganizados, ¿no? Se celebran reuniones para determinar las maneras de actuar. Sin embargo, nunca se vota. Interesante, ¿eh? En su lugar, las decisiones se toman por mutuo acuerdo producido en el Espíritu Santo. Yo quiero estar ahí, papá. No, pero es interesante eso. Yo no la... La asamblea de hermanos prácticamente eliminan la iglesia visible. Mantienen que la iglesia existe en la tierra principalmente en su forma invisible, que es la forma del verdadero creyente. Miren, realmente yo pienso que eso es un idealismo. Yo creo que en algunos momentos puede funcionar. Pero por ejemplo, vamos a suponer que aquí no hay una persona designada para predicar. Aquí va a predicar el que Dios lo ponga en el corazón. Bueno, en ese momento se puede parar tres, ¿verdad? Bueno, Dios está hablando de los tres, pero uno este domingo, el domingo que viene otro, y el otro domingo otro. Es una forma de... Es decir, ellos se encuentran con decisiones que pueden resolverse y decisiones que no pueden resolverse, ¿no? Ahora, eso es bíblico. La Biblia habla de los dones del Espíritu Santo para pastor, para maestro, para esto, lo hay. Por eso digo que es una forma, bueno, que se quiere llevar esto a una forma tan espiritual que yo creo que hasta se esfuerza o se joroba el brazo de lo que el Nuevo Testamento enseña. Porque sí hay líderes en la Biblia. ¿Cómo que me van a decir que no hay líderes? Ahí hay líderes, pastores. Los dones espirituales se hicieron la edificación de la iglesia. Y habla de comisionar a esas personas, de mandarlos al campo, de poner las manos sobre ellos. Es decir, que sí hay líderes de estructura en el Nuevo Testamento. El movimiento cuáquero existe en un despertamiento de aquí de Estados Unidos que llevó a muchas cosas espirituales. Ahora, aquí al final, él habla de construyendo un sistema de gobierno de iglesia para hoy. Y eso es interesante lo que él dice allí. Y nomás voy a leer las que están subrayadas.
los únicos pasajes didácticos sobre el gobierno de la iglesia, dice él, lo primero dice, es que en la Biblia falta material didáctico sobre este tema. Admite Mailer. Los únicos pasajes didácticos sobre el gobierno de la iglesia son los enumerados de Pablo, las enumeraciones de Pablo de las características básicas de los oficios que ya existen. Entonces ahí están los pasajes. Alguno desea obispado. Por su parte, hay elementos democráticos muy fuertes. Un hecho que señalan los defensores de la forma congregacional. También hay muchos elementos monárquicos, en particular, como que la hermana mencionó, los que muestran a los apóstoles eligiendo y ordenando ministros e instruyendo a las iglesias, pasajes que se resaltan, los que están a favor del enfoque episcopal, que eso dijimos que había una razón, los apóstoles existían, pero los apóstoles dejaron de existir. Y otros pasajes todavía podríamos concluir que los ancianos tenían un papel destacado. Es decir, otra vez volvemos, si hay ciertos elementos en el Nuevo Testamento para decir, hubo momentos en que la iglesia decidió basado en este modelo. Y alguien me puede leer ahí, finalmente, abajo. Finalmente, la idea de que cada persona es importante para todo el cuerpo está implícita a lo largo de todo el Nuevo Testamento y explícita en pasajes como Romanos 12, 1 Corintios 12. La multiplicidad de dones sugiere que las decisiones que tomamos deberían tener una base amplia. El libro de los Hechos resalta el consenso del grupo, Hechos 4:32, 15:22. Hay un sentido especial de hermandad y de implicación cada vez que los miembros de una comunidad creen que han jugado un papel significativo en determinar lo que debe de hacerse. Según mi punto de vista, la forma congregacional de gobierno de la iglesia es la que más se acerca a cumplir los principios que han sido expuestos. Toma en serio el principio de sacerdocio y de competencia espiritual de todos los creyentes. También se toma en serio la promesa de que el Espíritu que reside en todos los creyentes los guiará. Y dice aquí, al mismo tiempo la necesidad de que haya un orden sugiere que es necesario un gobierno representativo. Es lo que estábamos hablando. En algunas situaciones se debe escoger a los líderes para que actúen en representación del grupo. Estos elegidos siempre deben de ser consistentes de que son responsables ante aquellos a los que representan. Y siempre que sea posible, los temas importantes deben ser debatidos por todos los miembros para que lo decidan. Ahora, yo termino ahí con un cuadro donde pongo episcopal, congregacional y presbiteriano. ¿Por qué? Porque esos son realmente los tres modelos que más se hablan y los más modelos que usted va a encontrar. Es decir, eso del nuevo gobierno y todo eso prácticamente usted no se va a encontrar con eso. Los cuáqueros existen y existen algunos grupos parecidos a los cuáqueros, pero son muy pequeños. ¿De dónde viene esa palabra cuáquero? Eso es interesante. Suena como algo rápido, así. No. Eso viene del inglés, que en inglés, ¿sabes qué cosa es un quake? Un terremoto. Okay. Ellos se reunían y empezaban a orar y empezaban a temblar. Padre, desciende sobre este lugar. Y entonces la gente empezó a decir, mira, esta gente son unos terremotos. Cuando ora, tiembla. Entonces, fue más bien un nombre. Y la gente empezó a decir los que tiemblan, los temblorosos, no sé, y de ahí viene la palabra. Que por cierto, todos los días yo como Quaker en mi casa. Eso es lo que es el Quaker. La avena, que es de ellos. ¿De ellos? Sí, señor. Originalmente son